Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a su espacio aquí en el streaming de la República. Mi nombre es Manuela Camacho y como todos los días los acompaño desde las 3 de la tarde. Nos estamos reencontrando una nueva semana, una nueva jornada de noticias, pero lamentablemente sin mucho que celebrar, sin muy buenas noticias que contar. Ayer, de hecho, conmemorábamos el 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y el día viernes habíamos hecho un especial en el que nos centramos un poco en las cifras y en la realidad que afronta nuestro país. Bueno, la parte más dura que viene posterior a hacer el balance de las cifras es el volver a encontrarnos frente a frente con casos no resueltos, con casos de injusticia, con casos de madres que todavía claman justicia y con casos como el que vamos a ver también esta tarde, en el que más de 800 niñas peruanas, porque parece que es importante poner el énfasis en que también son peruanas, esperan justicia. Niñas de la Amazonía, niñas de Condorcanqui, niñas de Aguajún y Huampi, quienes son ignoradas desde que vienen denunciando la desidia del Estado y que a raíz de eso las lideresas de sus comunidades han tenido que trasladarse hacia Lima para ver si así por lo menos se le presta un poco más de atención a esta situación que vienen arrastrando ya desde hace más de un año. Vamos a hablar de eso en el segundo bloque, pero para iniciar tenemos también un caso que tiene que ver con la falta de justicia. La justicia que tarda, que demora y que tiene en la incertidumbre y en el dolor a una familia. Parece que estuviéramos hablando de un caso como los que abordamos aquí a diario. Lamentablemente sí, son muchos y siguen el mismo patrón. Esta vez tenemos que hablar sobre el caso de Patricia Villafuerte, cuya juicio oral, cuyo juicio se ha reabierto, cuya carpeta fiscal se ha reabierto y por fin ha pasado a la etapa de juicio oral, algo que su madre, Aide Suárez, viene esperando desde hace muchísimo tiempo. Voy a contarles brevemente el caso de Patricia y la lucha que ha emprendido desde entonces su madre para obtener respuestas de lo que pasó con ella. Patricia era una mujer joven que desde que tenía 17 años se dio cuenta que tenía patrones repetidos de ansiedad, tenía comportamientos, alteraciones constantes, pero que no le hacía sentido con que fuera simplemente algo que atravesaba. Ella sabía desde un inicio que había algo más. A sus cortos 17 años, como cuenta su madre, Aide, fue a buscar ayuda psicológica y logró obtener un diagnóstico que determinaba que Patricia sufría de depresión. Ella, según cuenta la madre, llega a casa con este diagnóstico y desde ese momento su madre se aboca a ayudarla. La realidad de millones de peruanos y peruanas que padecen temas relacionados a la salud mental que son desatendidos. En ese momento es que su familia se empieza a chocar con una barrera gigante que atraviesan nuevamente millones de peruanos. El costo elevado, el costo casi impagable de la salud mental en nuestro país. Lo caro que era conseguir medicina, lo difícil que era conseguir la medicina que le pedían para su tratamiento, que llevó a que lamentablemente Patricia tuviese un intento de hubiese intentado quitarse la vida. A raíz de ese episodio lamentable, Patricia quedó con una serie de secuelas físicas. Secuelas que llevaron a su madre Aide a encargarse casi que a tiempo completo de ella. Tuvo que aprender a hacer todo de cero por el daño que había infringido en su cuerpo, las heridas, las secuelas, como decía hace solo instantes. Tuvo que ser la que le diera de comer, la ayudara a pararse, la ayudara a caminar, la ayudara a vestirse y además la llevara siempre a sus citaciones médicas. A lo largo de todo este tiempo posterior a ese intento que tuvo Patricia, su madre Aide estuvo o trató de estar siempre presente. Esto sucedió cuando Patricia tenía 24 años. El 7 de septiembre del 2019 fue un día fatídico para la familia de Patricia Villafuerte y para su madre, Aide Suárez.
Cuando Aide regresó después de venir de una jornada larga de estar cuidando a su padre, se dio con la sorpresa de que su hija, Patricia, no estaba en casa. Sumamente consternada porque Patricia no podía movilizarse por sí sola, dependía casi que enteramente de su madre, de una silla de ruedas, y hace poco, según cuenta Aide, había conseguido un bastón. Cuando se disponía a salir a buscarla, recibió una noticia que la dejó congelada. Era la visita de la policía que estaba en su puerta para decirle que su hija Patricia había fallecido. Aide no entendía qué era lo que estaba sucediendo y luego de esto es que empieza, a partir de ese momento, de la noche del 7 de septiembre del 2019, su búsqueda que nos lleva hasta el día de hoy, 9 de marzo del 2026, a hacerse exactamente la misma pregunta. ¿Qué pasó con Patricia? Esclarecer las circunstancias en las que falleció. Ese día, según consta en un parte policial, que es la única referencia que tiene Aide de lo que podría haberle sucedido a Patricia, personal de Serenazgo la encontró deambulando en el distrito de Miraflores. La vio confundida, la vio un poco dispersa, notó que era una persona que estaba en situación de vulnerabilidad y entonces la reportó para ser trasladada a la comisaría. Y así fue, así lo hizo el Serenazgo de Miraflores, la trasladó a la comisaría de Miraflores. Ahí es donde surge la primera pregunta, que tiene que ver con los protocolos de atención. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen las autoridades de nuestro país cuando se encuentran a una persona deambulando o en un estado en el que evidentemente no está en sus cinco sentidos, o como podría ser el caso, porque se ha manejado también dentro de las hipótesis, en una posible situación de suicidio? ¿Qué hacen las autoridades cuando esto sucede? ¿Tenemos protocolos de emergencia que hagan que esto sea tratado inmediatamente, por ejemplo, como una emergencia médica? Si ven a una persona que está intentando atentar contra su vida, hay protocolos claros que determinen que tiene que ser esta persona inmediatamente trasladada a urgencias y su familia contactada de inmediato. Eso fue parte de lo que no se hizo ese día, 7 de septiembre, porque en las horas que permaneció Patricia al interior de la comisaría, Aide, su madre, dice que en ningún momento fue contactada. No trataron de avisarle a la familia de Patricia que estaba perdida, que estaba en la comisaría, que estaba deambulando y que estaba en una posible situación de peligro. Lo que señala luego el parte policial es que trataron de trasladarla en un patrullero, a bordo de un patrullero, hacia Salamanca, donde vivía con su madre. Exactamente dice que se detuvieron en la intersección de la avenida Paseo de la República y avenida Angamos, supuestamente para controlar una pelea que había entre dos taxistas y que en ese momento, bajo circunstancias que aún no han sido esclarecidas del todo, Patricia tomó un arma cargada que se encontraba al interior del vehículo y, según el parte policial, acabó con su vida. Esta fue la versión oficial que le llevaron la policía a Aide cuando le dan la fatídica noticia de que su hija, supuestamente, según señalaba la policía, se había quitado la vida. Al interior de ese patrullero habían dos suboficiales, Julio César Marquina y Luis Alberto Sandoval. Las dos personas que bajo cualquiera de las supuestas circunstancias que hayan conllevado a la muerte de Patricia Villafuerte, actuaron o por negligencia o por omisión, porque no se explica bajo ninguno de los supuestos cómo es que dejan un arma cargada al interior de un vehículo con una persona en situación vulnerable que acaban de rescatar de un episodio en el que supuestamente, según su propio parte policial, ésta habría intentado quitarse la vida o estaba deambulando o estaba fuera de sí. ¿Cómo es que entonces se deja a una persona en situación sumamente vulnerable en posible contacto y control de un arma cargada? Cuando inicialmente yo abordé el caso con Aide, ella me contó que las versiones habían sido múltiples. Le habían dicho primero una cosa a ella, luego las autoridades dieron una rueda de prensa y dijeron otra cosa.
Lo primero que le dijeron a Aide cuando le llevaron la noticia es que Patricia, su hija, tomó un arma que estaba rastrillada en el medio de ambos suboficiales y se disparó en presencia de ellos. Luego, esto es verificable en las noticias, Víctor Tiburcio, quien era entonces el comandante general de la Policía Nacional, dio una versión a la prensa en la que señaló lo que les acabo de indicar, que los oficiales tuvieron que bajar del patrullero y que Patricia se quedó sola con el arma, se disparó y luego fue trasladada a la clínica a la que llegó sin vida. En ese momento, Tiburcio ya hablaba de responsabilidad hacia los oficiales por la negligencia que era evidente que habrían cometido. Y la versión final, la que se manejó después, bueno, en ese momento se sacó un comunicado de la policía diciendo que iban a ser separados ambos suboficiales por cometer una negligencia de dejar a una mujer con un arma cargada. Y la tercera versión era la que ya incluía lo que señalaba el supuesto parte policial, que había habido una urgencia que atender, que era una supuesta pelea entre taxistas, que en teoría pretendían que justifique que hayan dejado a Patricia sola en el vehículo con un arma cargada, que de cualquier manera no lo explica y no lo justifica. Lo que determinó después la pericia es importante porque forma parte de las preguntas que se empieza a hacer a Aide sobre cómo su hija habría tenido capacidad de cargar el arma con la que supuestamente se disparó y cómo es que logró llevar a cabo finalmente ese disparo. El proyectil, según señala la pericia, ingresa de izquierda a derecha. Fue disparado desde una AKM. Usted puede buscar en este momento en paralelo una imagen de una AKM y se va a dar cuenta que es un arma bastante pesada. Un fusil que pesa aproximadamente 3.5 kilogramos y mide 1,10 m. No es tan sencillo de manejar por una persona, que fue lo que inicialmente llevó a Aide, la madre, a preguntarse cómo era que su hija había podido hacer este disparo. Pero más allá de eso es lo que siembra la duda de en qué circunstancias una mujer en estado vulnerable es dejada a su suerte con un arma cargada. ¿Qué clase de control estaba ejerciendo en ese momento entonces la policía, quien la tenía en custodia, supuestamente para retornarla a su hogar sana y salva y cuidarla en un momento en el que, en teoría también, la acababan de rescatar? Entonces, ¿bajo qué raciocinio se le deja sola en un vehículo policial con un arma cargada? Esa ha sido la pregunta principal que ha derivado el caso hasta el día de hoy. La teoría aceptada inicialmente era que los dos oficiales habían cometido una negligencia y que en teoría, bajo este supuesto, iban a ser juzgados. Sin embargo, originalmente en el 2020 el caso se archivó, pese a que hubo una serie de protestas y quejas desde, obviamente, Aide, la madre, y una serie de colectivos que la apoyaron en la búsqueda de justicia. Gracias a esa presión es que se deriva a una nueva fiscalía que reabre el caso en octubre del 2020. Es ahí que Aide pide que haya una denuncia fiscal contra los implicados y habla de la desidia del Estado que, según ella misma ha declarado, la ha invitado a abandonar el caso desde el día 1, diciéndole que no tenía sentido, que era algo perdido, que no pierda su tiempo. Ahora, el fiscal, según contó, el nuevo fiscal, le había señalado que los dos policías implicados ya tenían otros procesos penales abiertos y, sin embargo, siguen formando parte de la institución. Todo esto que les he narrado nos lleva al día de hoy. El 3 de marzo, por fin se reaperturó el juicio en su etapa oral y mañana, 10 de marzo, hay una audiencia importante que tiene que ver con las declaraciones de quienes están implicados en este caso. Lo único que Aide Suárez ha buscado hasta el día de hoy y seguirá buscando es la verdad, conocer qué pasó con su hija ese día y que se establezcan responsabilidades por lo que puede ser una gravísima negligencia. Hoy estamos conectados ya en este momento con Victoria Solís, quien es la abogada que está llevando el caso. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bien, Victoria. Bueno, cuéntanos un poco sobre la reapertura finalmente en etapa oral de este caso. ¿Cuánto tiempo estuvo en preparatoria? Y háblanos también un poco sobre esto que yo mencionaba, ¿no? Originalmente el caso se archivó y por insistencia, entonces, ante una nueva fiscalía, se reabrieron las investigaciones. Ujú. Sí, claro que sí. Bueno, primero señalar que yo he asumido la defensa legal muy recientemente. La señora Aide previamente había tenido otra defensa legal. Y bueno, yo agradezco en principio la confianza, ¿no? Porque efectivamente, como señalas, este caso lo que nos muestra es cómo una investigación deficiente deja a las familias de las víctimas con preguntas irresueltas, ¿no? Y vulnera el derecho a la verdad, que es un derecho humano que el Estado tiene que garantizar en toda investigación. Bueno, efectivamente, este crimen ocurrió el 7 de septiembre de 2019. Se hace una investigación muy deficiente porque no se realizaron todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, como tú has señalado. Y el 13 de julio de 2020, esta fiscalía, la primera que interviene, que es la segunda Fiscalía Provincial Penal de Surquillo, archiva arbitrariamente la investigación en esa ocasión. Hay que decir, el nombre del fiscal fue Marcial Eloy Paucar Chapa, quien prácticamente se basó en las versiones de los dos suboficiales para archivar y para decir algo tan inconsistente como que el disparo que supuestamente se había producido Patricia había sido generado porque ella misma, la víctima, se había puesto en esa situación de riesgo. Es lo que expresamente se menciona en ese archivo. Posteriormente, por supuesto, la señora Aide no ha estado de acuerdo con esa decisión e interpuso una queja de derecho y es así que, como bien señalas, el 30 de octubre